En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenos días. Les saluda Carlos Fica en nuestro programa radial Una Sola Voz, la voz del mundo militar en retiro en Radio Portales. Programa de la Multigremial Nacional del Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI en este sábado 3 de octubre, iniciando un mes muy importante para nuestro futuro como nación libre e independiente. Nuestro programa lo pueden escuchar en la quinta región en las frecuencias habituales de la Radio Portales de Valparaíso en AM y FM, y desde cualquier lugar de Chile y del mundo donde tenemos bastantes auditores, estamos en internet, en portalesfm.cl y también en la Radio Libertaria, radio amiga que retransmite nuestro programa en tpcradiolibertaria.com. Cuéntele a sus amigos dónde nos pueden escuchar y también les recordamos e invitamos a interactuar con nosotros con sus aportes, comentarios y noticias. Con nosotros se pueden comunicar a través del WhatsApp al 569-8193-6540 o por correo al correo unasolavozmg@gmail.com. Al iniciar nuestro programa saludamos a quienes nos ayudan y colaboran. En primer lugar, a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, en la persona de su presidente, don Alejandro Antón de Aguirre, quienes nos permiten cada sábado estar conversando con ustedes. A la señora Alicia Valle y su hija María Inés de la Radio Libertaria que retransmiten nuestro programa. Estamos muy agradecidos por su colaboración y apoyo. A la Radio Portal y en especial a don Luis Salinas por su apoyo técnico, que nos permiten estar cada sábado en tiempos de pandemia conversando con ustedes desde nuestras casas. Saludamos con afecto a nuestros camaradas prisioneros políticos militares que hoy cumplen injustas condenas en Punta Peuco, Colina y San Joaquín, y otros 8 veteranos soldados que están en otros recintos penitenciarios del país. Nuestro recuerdo y saludos también a sus familias, amigas, amigos. La multigremial está con ustedes. En este programa nos pondremos al día de lo que sucede con nuestros camaradas. Recordemos que uno de ellos, don Jorge Muñoz Pontoni, ya cumple 33 días de huelga de hambre y sin recibir ningún gesto ni preocupación del gobierno. Esta semana recordaremos la batalla de Rancagua, donde don Carlos Tromben, historiador, nos recordará este hecho de nuestra historia. Como decíamos en nuestras primeras palabras, estamos iniciando un mes muy importante para nuestro futuro como país libre e independiente. En este programa también, como lo hemos acostumbrado los últimos meses, 3 abogados constitucionalistas que permanentemente nos colaboran abordarán el tema desde 3 aspectos que preocupan a los chilenos, como son el medio ambiente, el derecho a propiedad y la educación, donde esperamos que nuestros auditores voten y ayuden a votar a quienes lo necesitan, voten por el rechazo y sean también apoderados de mesa. Los votos hay que cuidarlos. También recibimos comentarios y llamados de socios y amigos que compartiremos con ustedes. Finalmente recibimos el siempre interesante comentario de nuestro presidente, don Pedro Bea. También invitamos a quienes aún no son socios de esta multigremial a ingresar a nosotros, a nuestra organización. Sigamos desde los cuarteles de invierno sirviendo a los nuestros y a Chile. Se pueden comunicar con nosotros al correo multigremial@gmail.com. Serán bienvenidos. Esta semana, como siempre, nos acompaña nuestro director y jefe del grupo de apoyo, don Milton Iglesias Espinosa, quien además ha tenido algunas interesantes entrevistas en medios digitales esta semana, informando a la opinión pública
de qué sucede con nuestros camaradas que cumplen condena. Milton, ¿qué nos puedes contar esta semana? Buenos días, Carlos. Esperando que nuestros auditores se encuentren bien, dado que los términos de las cuarentenas en un alto porcentaje en Santiago ha provocado masivos desplazamientos de personas entre regiones que abarcan a todo Chile. A continuación, informaré algunas noticias. El brigadier Jorge Muñoz Pontoni, que purga una condena de 15 años en Punta Peuco, cumple hoy 32 días en huelga de hambre, que inició el 1 de septiembre. Multigremial Facil ha informado por diversos medios esta situación. El único medio de prensa que emitió una breve nota de este caso fue la radio Biobío. El resto de los medios de comunicaciones, como si lloviera, nos damos cuenta que tampoco existe igualdad de la vida en los medios de prensa escrita y audiovisual. No quiero comparar este caso con el de Celestino Córdoba, que acaparó todas las portadas, lo que nos permitió ver que después de 107 días en huelga de hambre, salió más gordo que cuando la empezó. No sin antes haber logrado la rendición del ministro de Justicia, una visita a su rehue para recuperar su espiritualidad y el compromiso de ser trasladado a un centro de educación y trabajo. Sin embargo, el brigadier de 83 años, afectado por un cáncer terminal, toma esta fatal determinación después de haber solicitado el indulto en 3 oportunidades, habiéndole solicitado también al señor presidente que lo exiliara a un país donde esté autorizada la eutanasia para practicársela él y su esposa, afectada por este mismo flagelo, y terminar con el cúmulo de injusticias de la que fue objeto en un largo e indebido proceso seguido en la justicia inquisitiva, donde el mismo juez que investiga, sanciona y condena, mantenida exclusivamente para masacrar jurídicamente al 0,01% de los chilenos, que corresponde a militares que combatieron las ansias de poder totalitario que quería implantar la izquierda marxista-leninista en la década del 70. No se le aplicaron leyes vigentes y lo condenan fuera del contexto histórico que se vivía, 40 años después de ocurridos los hechos. El Poder Judicial tiene la obligación de corregir esta aberración. No pueden permitir que coexistan dos sistemas jurídicos en nuestro país y devolvernos el Estado de Derecho que permita la igualdad de todos los chilenos ante la justicia. Otro botón de muestra: el fin de semana recién pasado falleció la esposa de un militar que cumple condena en Punta Peuco, aquejada de un cáncer terminal, y a su esposo no se le permitió asistir a sus funerales. ¿Justicia o venganza? Juzgue usted, Carlos. Gracias, Milton, por tus informaciones. Hace una semana se inició la franja electoral y la legislación actual permite que a través de los espacios de los partidos políticos las organizaciones ciudadanas puedan expresar su posición. Bajo esta normativa, nuestra multigremial participa en la franja, en el espacio de Renovación Nacional, y han cuestionado el logo que hemos usado. Considerando lo anterior, nuestra organización toma algunas acciones, que las expresa en una declaración pública que, Milton, ¿la podrías leer tú, por favor? Logo de multigremial de las Fuerzas Armadas contendrá solo texto en franja televisiva del plebiscito 2020. Frente a la polémica que ha causado el logo de la multigremial nacional del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI de Chile en la franja televisiva del plebiscito 2020, la entidad gremial anunció el retiro del isotipo que contiene los logos de las instituciones castrenses, dejando en su lugar solo el logotipo, decisión que se basa en contribuir a la unidad nacional, por un lado, y de centrar la atención en lo que efectivamente se busca dar a conocer a través del mensaje institucional
que es la opción rechazo por otro. Así lo dio a conocer esta mañana la multigremial en retiro a través de su presidente, Pedro Beas Diabuno, quien dijo que, comillas, como hemos señalado a la opinión pública y reiterado a los socios activos, tal como ha sido desde el primer día de funcionamiento de la organización, defenderemos comprometida y permanentemente a las instituciones armadas de orden y seguridad pública. No obstante, frente a las presiones indebidas que se han ejercido en contra de las instituciones armadas y seguridad, dejamos claramente establecido que nuestras acciones son deliberativas como personal en retiro de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI de Chile. Finalmente, la multigremial declara su inclaudicable defensa a la familia militar policial de Chile, sus instituciones fundamentales, sus valores, sus emblemas, himnos y monumentos. Asimismo, la defensa de la familia y el derecho a la vida, derecho de propiedad, derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y todos los derechos que la actual Constitución política asegura al ciudadano, entre otros, la libertad de emitir opinión y su oposición a aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten como método de acción política. Santiago, 28 de septiembre de 2020. Carlos. Gracias, Milton, por leer nuestra declaración. País que no recuerda su historia corre el riesgo de repetirla, y bajo esa idea es que para nuestro programa es importante recordarla, como lo hacemos la mayoría de las semanas con hechos más importantes de ella. Recién ayer, anteayer, el 1 de octubre, recordamos la batalla de Rancagua el año 1814 en la Guerra de Independencia, donde Bernardo O'Higgins fue sitiado en Rancagua por el coronel español Mariano Osorio, resistiendo 2 días hasta que logró romper el cerco con algunos de los sobrevivientes. Esta derrota finalizó con la etapa de la Patria Vieja en Chile e inició la etapa de la Reconquista Española, la cual duraría hasta el año 1817. Veamos qué nos dice un historiador como es don Carlos Tromben. Soy Carlos Tromben Corbalán, historiador naval, y en esta ocasión me referiré a la batalla de Rancagua del 1 y 2 de octubre de 1814. Para hacerlo, me remitiré a algunas páginas de mi libro, La Armada de Chile, una historia de 2 siglos, tomo 1. Como es sabido, el proceso de la independencia de Chile se inició el 18 de septiembre de 1810, que dio comienzo a un periodo de nuestra historia conocido como la Patria Vieja. Durante este periodo, el proceso se fue acentuando hasta que entró en colisión con las ideas absolutistas que predominaban en España y que obligaron a los virreyes de Perú a tratar de ahogar este proceso que se estaba desarrollando por lo demás en varias zonas de Sudamérica. En el caso particular de Chile, debemos remitirnos a lo que estaba haciendo el virrey de Perú, Fernando de Abascal, que estaba tratando de ahogar un intento independentista en Ecuador, al mismo tiempo que enfrentaba a un ejército enviado por la Junta de Gobierno de Buenos Aires para atacar directamente al virreinato a través del Alto Perú, y que ahora debía enfrentar el problema surgido en Chile. Como desconfiaba de sus gobernantes, no tardó en enviar una expedición con el fin de hacer volver este reino al antiguo régimen. Entre tanto, en la conducción del gobierno de Chile aparecieron diversas dificultades originadas en la rivalidad entre Concepción y Santiago, y también en caudillismos y disputas dentro de los grupos dominantes que llevarían este primer periodo de lucha por la independencia a un mal desenlace que terminó en 1814.
No vamos a entrar en los detalles de esto y vamos a remitirnos a la primera expedición realista que llegó a Chile en el verano de 1813 desde Callao, al mando del brigadier Antonio Pareja Serrano de León, y que desembarcó en San Carlos de Ancud, que estaba bajo control del mismo bando, y luego en Valdivia, que se había pronunciado en el mismo sentido, es decir, en contra de la independencia. Con reclutas obtenidos en estas dos plazas y el núcleo de fuerza que trajo desde Perú, Pareja organizó una fuerza militar poderosa que desembarcó en San Vicente el 26 de marzo de 1830 e inició su desplazamiento hacia el norte después de vencer a las fuerzas independentistas en Concepción. Esto llevó a la organización de un ejército para oponerse a Pareja, a sucesivos cambios en el gobierno de Chile y a la aparición de serias rivalidades en el campo independentista, lo que provocó desaciertos en la conducción de las operaciones. Como opositor a Carrera y a sus hermanos, se destacaba Bernardo Higgins, quien había ido ascendiendo hasta tener el mando parcial de las fuerzas terrestres que luchaban contra los realistas. Los independentistas lograron hacer retroceder a los realistas, que finalmente se hicieron fuertes en Chillán, ciudad que fue sitiada y donde murió Pareja, víctima de una grave enfermedad, el 21 de mayo de 1803. Como entre las fuerzas invasoras también hubo desaciertos que terminaron en derrotas, debió enviarse una segunda expedición al mando del brigadier Gavino Gavinza Fernández de Medrano, que reemplazaría al fallecido Pareja. Su desembarco, con un pequeño contingente pero con los medios para reclutar refuerzos, se realizó en Arauco en el verano de 1814, logrando unirse a las fuerzas de la expedición anterior que estaban en Chillán. El avance realista hacia Santiago fue detenido en el río Maule por el ejército al mando de Bernardo Higgins. En esas circunstancias, el comodoro británico James Hilliard, comandante de la fuerza naval que Gran Bretaña mantenía en el Pacífico sudamericano, ofreció mediar y logró que las partes firmaran el Tratado de Lircay del 3 de mayo de 1814, que garantizaba cierto grado de autonomía para Chile dentro del Imperio Español. Previamente había recibido el apoyo del virrey para su gestión y su presencia en Chile no vamos a detallarla en este momento. En el bando independentista no habían terminado las disensiones internas, particularmente entre los líderes de las fuerzas militares que eran O'Higgins y Carrera, don José Miguel, hasta que llegó la noticia que el virrey había repudiado el Tratado de Lircay y había enviado una fuerza militar que desembarcó sin oposición en Talcahuano al mando del general Mariano Osorio Pardo en agosto de 1814. Osorio, al contrario de lo ocurrido con Pareja y Gainza, mandaba una fuerza importante de tropas veteranas traídas desde el Perú. Los bandos encabezados por Carrera y O'Higgins se reconciliaron temporalmente para enfrentar la amenaza, y este último decidió encarar a los realistas dentro de la ciudad de Rancagua, ya que estos, los realistas, debían vadear el río Cachapual en sus inmediaciones para dirigirse a Santiago por el Camino Real. La batalla se produjo el 1 y 2 de octubre de 1814 y pese a una obstinada resistencia de las fuerzas mandadas por O'Higgins, la situación se hizo insostenible y con parte de las tropas, forzó el asedio realista y logró abandonar la plaza de Rancagua para dirigirse a Santiago. En las inmediaciones estaba una división al mando de José Miguel Carrera, que no entró en combate. Ante la inminente caída de la capital, O'Higgins, Carrera
y muchos partidarios de la independencia y sus familias se dirigieron hacia los pasos cordilleranos para refugiarse en las Provincias Unidas, hoy Argentina, único país de Sudamérica donde aún existía un gobierno independentista. Había terminado el período de la Patria Vieja en la historia de Chile. En la batalla hay que hacer mención al gran valor exhibido por Bernardo O'Higgins, que rompiendo el asedio de los españoles pudo salvar parte de sus fuerzas, que es la que se dirigió junto con la división de los hermanos Carrera a Argentina. En la batalla también se destacó un héroe local, Bernardo de las Cuevas Pérez de Valenzuela, que era el comandante de un batallón de milicias de caballería y que se particularizaba por su cabello rojo. Este comandante fue capturado por los realistas y que creyeron que habían capturado en realidad a Bernardo O'Higgins, que también era pelirrojo. Y en ese contexto fue fusilado el 2 de octubre de 1814, después de un breve juicio, y debido a esto se le recuerda hoy día en una de las calles principales de la ciudad de Rancagua. Recapitulando, el fracaso del primer intento por la independencia de Chile, el de la Patria Vieja, se debió a dos causas principales: la carencia de una fuerza naval que ejerciera un adecuado control del mar, y esto posibilitó entonces la llegada de estas tres expediciones realistas que dieron término a la Patria Vieja. Y el otro factor negativo fue los disensos políticos que existían dentro del bando independentista, que finalmente fracasó en este primer intento que estamos recordando hoy día y que culminó en la aludida batalla de Rancagua del 1 y 2 de octubre. Muchas gracias, comandante Stromberg, por recordarnos la historia. El Chile de hoy, tenemos un año complicado, semanas complicadas y un mes complicado, especialmente octubre, que estamos iniciando. La semana que termina tuvimos ataque carabinero y quema de dos de sus vehículos y varios carabineros heridos en la zona de Arauco, hechos gravísimos. La pandemia, que si bien se cede algo en Santiago y en la zona norte, pero en el sur recrudece, especialmente en Magallanes y Aysén. Por otro lado, esta semana en la zona norte hemos tenido el ingreso desmedido de inmigrantes ilegales. Digo así porque han ingresado por pasos no autorizados. La mayoría venezolanos huyendo de su país, por creer solo eso, y no infiltraciones con otros propósitos, como fue el COVID-18, como algunos se refieren al estallido delincuencial del 18 de octubre del año 2019. Esta gente llega e invade Iquique, Arica, Antofagasta, Calama, haciendo uso de albergues sanitarios y otros, y la vía pública y playas. Y vienen de países con alto índice de COVID-19. Difícil situación para nuestros compatriotas de la zona norte, y en este escenario nos encuentra el plebiscito. Un plebiscito que poca gente quiere y solo los políticos insisten. En otros países más, no sé cómo decirlo, pero serán más responsables, estos procesos electorales los han postergado. Y nosotros, en plena pandemia y con un largo horizonte por ahora, insistimos en realizarlo, con la consiguiente merma de votantes por imposibilidad o temor, y también por el alto riesgo de las aglomeraciones. Pero así estamos, y hasta ahora vamos al plebiscito. Como hace varios meses, es nuestro interés informar a nuestros auditores del proceso constituyente que estamos viviendo. Hoy analizaremos tres temas de gran importancia para los chilenos, como son el derecho a propiedad, el cuidado del medio ambiente y la educación. En primer lugar, le preguntamos al abogado constitucionalista Marco Gerpoli cuál es su
opinión en relación con el derecho de propiedad. Les habla Marco Gelponi Costa. Soy parte de un grupo de abogados que nos dedicamos a dar charlas constitucionales a lo largo de todo el país para informar a las personas sobre qué es una constitución y cómo será un eventual proceso constituyente. El tema principal que nos convoca hoy es un argumento muy sensible y controvertido, el derecho de propiedad. Tenemos que saber que este derecho fundamental hoy mismo lo tenemos garantizado y protegido en nuestra vigente Constitución, en el artículo 19, en su numeral 24. En este artículo se cita que nuestra Carta Magna asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda la clase de bienes que pueden ser cosas corporales o incorporales. Para entender esto, hay que distinguir brevemente qué son unos y otros, y para ello debemos recoger la definición que entrega nuestro Código Civil en su artículo 565, el cual se refiere a las cosas corporales como aquellas que tienen un ser real y que pueden ser percibidas por nuestro sentido, como una casa, por ejemplo, o un libro. Las cosas corporales, a su vez, para que entendamos mejor, pueden subclasificarse en bienes muebles o inmuebles, mientras que las cosas incorporales son aquellas que consisten en meros derechos, como puede ser, por ejemplo, un crédito. Ahora bien, ¿por qué es tan importante el derecho a propiedad? Un pilar fundamental para la economía, el emprendimiento y la inversión es tener como garantía que todo esfuerzo realizado sea protegido, para que de manera arbitraria no sean usurpados los derechos patrimoniales para adquirir libremente el dominio de toda clase de bienes. La palabra expropiación es un concepto al que deberemos acostumbrarnos de concretarse el plan de un grupo ideologizado que está impulsando este cambio constitucional, porque la consecuencia directa y el objetivo principal para lograr consignas tales como el prometer que con una nueva constitución todas las personas tendrán una casa propia o que con una nueva constitución se hará una redistribución de la riqueza, necesariamente implica que para darle todo esto a alguien, tiene que quitárselo a otros. Es por eso que cuando escuchamos a parlamentarios que sin ningún escrúpulo dicen vamos a eliminar el derecho de propiedad, todos automáticamente deberíamos alarmarnos. Por lo tanto, eliminar el derecho de propiedad es simplemente otorgarle un poder absoluto a la clase dirigente para decidir arbitrariamente qué hacer con los bienes de todas las personas. La protección de este derecho fundamental consiste en la promoción básica de los incentivos. El ser humano, en un mundo de recursos limitados y necesidades ilimitadas, se mueve por incentivos para la búsqueda natural de alcanzar a desarrollarse dentro de lo que sus capacidades le permiten, en una sociedad que debe entregarle a todas las personas la misma regla del juego y, de consecuencia, garantizarle que nadie le quite lo obtenido por su esfuerzo. Enfrentarnos a la posibilidad de que la discusión de una nueva constitución elimine el derecho a propiedad, el cual actualmente está consagrado en nuestra Carta Fundamental vigente, es un riesgo innecesario y temerario. El mensaje de querer redistribuir la propiedad en defensa de la igualdad podrá sonar para algunos incautos muy bonito. Sin embargo, no es más que un discurso populista que ha sido históricamente el principio del fracaso para innumerables países. Las economías desarrolladas, para poder redistribuir la riqueza, primero tienen que crearla, y esto no se hace por arte magia. La búsqueda de una igualdad material, según muchos economistas expertos, puede terminar en una tiranía. Tanto el liberalismo moderno y clásico defienden el concepto de igualdad de todos los seres humanos, pero en un sentido moral, no de igualdad material, lo cual es imposible por la escasez de bienes. En la medida que a todos los ciudadanos se nos reconozca la misma dignidad y se nos apliquen las mismas reglas, es decir, todos iguales ante la ley, se nos está permitiendo actuar en libertad dentro de un marco de normas independiente a lo que haga una persona u otro, así es como puede desarrollarse el potencial según la capacidad de cada uno. Es así como se logra el crecimiento, y para ello necesariamente debe estar protegido el derecho a propiedad. De lo contrario, no hay incentivo para siquiera emprender un rumbo hacia el crecimiento. La relación directa entre la protección del derecho a propiedad
El crecimiento no es una mera suposición, sino que es una realidad basada en análisis empíricos que pueden explicar lo que está ocurriendo en países vecinos como Argentina. La continua fuga de capitales e inversionistas, tanto internos como extranjeros, y el cierre de diversas empresas que han causado tanto furor mediático, como por ejemplo la salida del país trasandino de marcas de renombre a nivel mundial, es consecuencia directa de que si hay una fuerte tendencia a la expropiación estatal, los empresarios, que son los verdaderos generadores de riqueza, optarán por irse a otros países donde le reconozcan y protegen sus derechos de propiedad. Todas las medidas que coarten al derecho de propiedad y afecten al patrimonio son recetas para el fracaso. Ni siquiera necesitamos una bola mágica para ver el futuro, porque tenemos el fiel reflejo de lo que está pasando hoy mismo en países latinoamericanos vecinos. Cabe destacar que no existe una fórmula económica que nos va a llevar al progreso automáticamente. Hay fuerzas que llevan a los países hacia una dirección u otra, y es acá donde tenemos que detenernos, porque basta con una minoría de personas influyentes nada más, y que estos impulsen medidas populistas sin alguna base científica para tomar caminos dirigidos al suicidio económico. Chile es el país más rico de Latinoamérica en términos de ingreso per cápita. No siempre fue lo que es hoy. Venezuela, en la década de los 70, era un ejemplo de desarrollo económico. Argentina también fue un país desarrollado, que lamentablemente volvió al subdesarrollo. Esto es algo que nos puede pasar a nosotros si tomamos caminos impulsados por mensajes populistas de reivindicación social. En conclusión, el llamado es primero a informarse, luego a reflexionar y por último a participar activamente. ¿Cómo se hace esto? Votando de manera responsable, porque bastan unas pocas medidas estratégicas para desestabilizar un país y poner en riesgo las garantías que protegen nuestros derechos. Por lo tanto, ¿por qué deberíamos poner en discusión y arriesgar la protección de nuestros derechos de propiedad? Gracias, Marco. Bueno, recordemos que un par de diputados, senadores, días atrás comentaban que con el rechazo, con un proceso constitucional nuevo, el adiós al derecho de propiedad. Así que cuidado. Otro punto de preocupación en el Chile de hoy es la protección del medio ambiente. Veamos qué nos puede argumentar otro abogado constitucionalista como es don Carlos Sebastián Castro. ¿Se han preguntado qué dice nuestra Constitución sobre el medio ambiente? Mi nombre es Carlos Castro Daniú y pertenezco al grupo de abogados denominado Charlas Constitucionales. La Constitución, nuestra Constitución, en su origen, fue una de las primeras cartas fundamentales a nivel mundial que reconoció y reguló a nivel constitucional este derecho. Es así que el artículo 19, número 8 dice: la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. A su vez, este derecho debe concordarse con lo dispuesto en el artículo 19, número 24, por el cual el derecho de propiedad puede limitarse en razón de la función social de la misma, la cual comprende, entre otros elementos, la conservación del patrimonio. Además, para comprender correctamente el contenido de este derecho y la forma en cómo nuestra legislación lo protege, debemos complementarlo con la Ley 19.300 sobre bases generales de medio ambiente, por medio de la cual establece los principios mediante los cuales se regirá la actuación del Estado y sus organismos para velar por el cuidado del medio ambiente. Establece como instrumento de control el sistema de evaluación de impacto ambiental, planes de manejo, prevención o descontaminación, el Fondo de Protección Ambiental, la participación ciudadana en diversas instancias, entre otros. Asimismo, establece el deber de dictar normas de calidad ambiental, normas de emisión y de preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental y, además, establece la responsabilidad civil por daño ambiental. Pues bien, cabe preguntarse ahora si acaso o cuáles
son los deberes que tiene el Estado con este derecho. El deber que tiene el Estado es de velar que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado. Se dice, los juristas dicen, que esta consideración convierte este derecho en un derecho prestacional, ya que permite a las personas exigir del Estado una conducta determinada. El Estado actúa como garante, debiendo realizar todas las acciones que se dirijan a evitar la contaminación, por acto propio o ajeno. Y además, el Estado tiene el deber de tutelar la preservación de la naturaleza, en donde es la misma ley 19.300 que señala qué se ha de entender por preservación de la naturaleza, indicando que es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que se hacen posible, la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país. Además, tenemos instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las normas ambientales. Primero encontramos el Ministerio del Medio Ambiente. También tenemos el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. A su vez, existe un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Tenemos también una institución muy importante que son los tribunales ambientales, de los cuales existen 4 en el país y respecto a los cuales tiene una jurisprudencia bastante interesante que se puede revisar en Internet. Tenemos además otros organismos de áreas específicas, como lo son la Corporación Nacional Forestal, el Comité Nacional para las Montañas, el Consejo de Monumentos Nacionales, etc. Como podrán ver, nuestra Constitución y nuestra legislación en general tiene una amplia gama de instituciones, principios, los cuales protegen tanto nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como también para preservar la naturaleza y tutelar la misma. En derecho comparado, España fue una de las primeras constituciones, junto con la nuestra, de consagrar de esta forma este derecho. El año 78 establece que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y como el deber de conservarlo. México lo regula de una forma bastante similar, diciendo que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. Pues bien, nosotros en Chile, además, se pueden restringir ciertas libertades. De esta manera el medio ambiente, y de forma objetiva, no solo subjetiva, pasa a ser un bien jurídico protegido, pudiendo el legislador restringir otros derechos o libertades para su protección. Y además tenemos garantías judiciales. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se encuentra protegido por la acción constitucional de protección. Y para terminar, hemos podido ver que la protección del medio ambiente y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación está ampliamente regulado y resguardado en nuestra legislación. Yo les pregunto, ¿es necesario tener una nueva constitución? Gracias, don Carlos Sebastián Castro. Indudablemente que para qué cambiamos o para qué queremos cambiar algo que fue precursor en el mundo de nuestra Constitución y que los protege en forma adecuada. Bueno, usted decide, yo lo invito desde el punto de vista del medio ambiente a votar rechazo. Otro tema muy importante para la gran mayoría de nosotros es el futuro que le dejaremos a nuestros hijos. Y ese futuro parte por los valores y principios que vienen de la casa y por la educación. Ese es uno de los temas que se quejaban algunos en las protestas. Algunos de los que repetían argumentos falaces como loros. Veamos qué nos comenta el abogado Luis Fernando Sánchez, creador del grupo de abogados de Charlas Constitucionales. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Fernando Sánchez, soy abogado de Charlas Constitucionales. Durante los últimos días hemos podido ver las distintas franjas publicitarias para el plebiscito, y el resultado por el lado del apruebo ha sido francamente decepcionante. El mismo sector político que alguna vez fue capaz de convocar con tanta épica para la votación del sí y del no,
hoy no han sido capaces siquiera de unirse para expresar un mensaje coherente de forma conjunta. La propuesta además parece una lista de supermercado interminable, como si la Constitución fuera capaz de garantizarnos el derecho a ser felices o a que nos encuentren lindos. Ahí los únicos que pierden son todos los chilenos, engañados con falsas promesas de que sus vidas van a mejorar con tan solo cambiar un documento legal. Las mentiras llegan a ser vulgares. Nos dicen que la salud pública es mala porque la Constitución así lo establece de alguna forma, que ella regula el sistema de AFP, cuestión que es derechamente una mentira porque ello está en la ley. Y para peor, que si la educación pública no logra preparar a nuestros jóvenes de forma satisfactoria, no es por culpa de políticos corruptos que se han gastado toda la plata, dejando las salas de clases sin un peso, sino por culpa de que Pinochet y Jaime Guzmán lo dejaron amarrado de alguna forma misteriosa que además no son siquiera capaces de explicar de cara a la gente. La verdad es que nuestra Constitución ya regula el derecho humano a la educación. Es más, distingue entre dos derechos distintos, el derecho a recibir educación y el derecho a enseñar. En los mismos, las ideas fundamentales son que podrá existir una educación pública y una privada, que el Estado tiene un rol fundamental en garantizar el acceso igualitario a todos, incluso uno gratuito para quienes lo necesiten, que la familia, y más específicamente los padres, tienen un rol esencial como primeros formadores, que la educación de los niños no puede ser usada para hacer adoctrinamiento político y que el Estado no puede imponer limitaciones abusivas a comunidades educativas a tal nivel que les impidan operar y concretar su proyecto educacional. No sabemos qué es lo que la izquierda propone hoy como alternativa, porque con su hoja en blanco nos tienen escondidas todas sus cartas. Pero sí podemos ver el proyecto presentado por Michelle Bachelet al final de su mandato, al menos para hacernos una idea. El único cambio relevante que propuso la expresidenta es una mayor estatización, incluso al nivel que restringe el derecho fundamental de todos los padres a educar a sus hijos, el cual pretende someter a todas las restricciones que imponga la ley, idea que hoy no existe, que puede conducir a incontables abusos y que es francamente antidemocrática. Queda claro entonces que, aunque quisieran hacerlo, la izquierda chilena no tiene una mínima idea siquiera de cómo mejorar la educación. Lo único que son capaces de promover es que el Estado nos quite más libertades y excluya del sistema educativo a los que precisamente están haciendo mejor la pega, obteniendo mejores índices de escolaridad, mejores puntajes en pruebas estandarizadas, mejores accesos a universidades, mejores tasas de supervivencia universitaria, porque como bien sabemos, la cosa no es solamente entrar a la carrera, sino finalmente sacarla. Y además, mejor desempeño laboral de esos jóvenes una vez graduados. Votar apruebo es darle la posibilidad a quienes no tienen una mínima idea de políticas educativas de dejarnos un sistema escolar mucho peor del que ya tenemos. Y los que pagarán el pato serán nuestros hijos. Por eso es fundamental que vayamos a votar e impidamos que nos roben nuestro país y el futuro de los niños. Por eso, este 25 de octubre yo votaré rechazo. Saludos a todos, muchas gracias, soy Luis Fernando Sánchez, abogado de Charlas Constitucionales. Muchas gracias, Luis Fernando. Hoy día hemos conversado con tres abogados diferentes, tres conceptos diferentes que son importantes para los chilenos de acuerdo a un ranking que vimos por ahí en encuesta. Vimos el medio ambiente, vimos el derecho a propiedad y vimos la educación. Bueno, qué importante tener presente esos conceptos. La próxima semana conversaremos de otros 2 o 3 conceptos tan importantes para que votemos informados. Yo les recuerdo que esta multigremial los invita a asistir a votar, a ayudar a llevar a gente que está complicada de salud o complicada de movilidad. También los invita a votar rechazo y también les sugiere, todos los que puedan ser apoderados, los votos hay que cuidarlos. A continuación conversaremos con socios y amigos de esta multigremial que también nos dan su opinión.
como decía recién, recibimos comentarios de algunos socios y amigos de esta multigremial. En primer lugar, voy a compartir con ustedes lo que nos dijo la señora Alba Burgos, quien es secretaria del Círculo de Suboficiales Femeninos de Carabineros. Alba Burgos Díaz, pensionada, madre, abuela y ciudadana. Y en octubre, si Dios lo quiere, votaré rechazo porque estoy por la vida del que aún no nace, la vida de los bosques y los recursos naturales, porque es más vida para nuestro planeta y los seres humanos que la habitamos. Porque quiero el reconocimiento justo a los viejos soldados quienes salvaron a Chile del marxismo y que hoy enfermos son declarados reos bajo testigos y pruebas falsas. Quiero también hombres y mujeres del siglo XXI informados con la historia verdadera y no con museos de la memoria con sesgo político que omite información. Quiero libertad de credo, de pensamiento y de opinión, y que nadie interfiera con la patria potestad de los padres en la crianza de los hijos, y que los jóvenes chilenos tengan igualdad de oportunidades para salir adelante. Porque el rechazo es un movimiento ciudadano que se ha dado cuenta que la clase política no nos representa y su trabajo en el Congreso se limita a satisfacer sus propios intereses, traicionando con ello a quienes los eligen. Porque quiero un Chile libre de divisiones. Ya demostramos que podemos vivir sin política partidista. Disfrutamos de 17 años de paz que así lo demuestran. La historia con un gran crecimiento económico, cultural y de todo orden. Por lo tanto, rechazo e insto a los jóvenes con altura de miras a hacerlo también, para retornar al sueño perdido, a votar rechazo y que vuelva la unión. Muchas gracias, señora Alba. También recibimos los comentarios de un oficial de la PDI en retiro, como es don Carlos Chell, que además es del Círculo de Oficiales Policiales de la Quinta Región. Estimado Carlos Fica, yo, Carlos Chell, oficial en retiro de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, y abogado, me he permitido, a través de vuestro reconocido programa Una Sola Voz, de la multigremial de las Fuerzas Armadas y de Orden en Retiro y Montepiadas, el enviar un esperanzador saludo a los auditores en un periodo tan decisivo para nuestra patria y llamarlos a reflexionar sobre la estabilidad en todos los aspectos de que gozábamos hasta hace un año atrás y cuyas bases se cimentaron en el gobierno militar, consolidando un modelo que fue replicado y potenciado por los gobiernos en democracia. Todo lo que sectores extremos de izquierda que no aman a nuestra patria trataron de derrumbar, provocando un estallido delictual el 18 de octubre del 2019, jamás visto y que perjudicó a todos los chilenos, desde lo emocional hasta lo económico y polarizando a nuestro pueblo. Perjuicio que se acrecentó por la pandemia que aún nos afecta. Por estas razones, y siendo conscientes de cuánto nos ha afectado lo sucedido, es que llamo al chileno de corazón, al chileno que se educó, creció y avanzó junto a su familia, a votar rechazo a una nueva constitución, y con mayor razón si es a partir de una hoja en blanco, pues todas las reformas necesarias de hacerle a la actual constitución se hicieron tanto en los gobiernos socialistas de los presidentes Lagos y Bachelet como en el actual gobierno del presidente Piñera, lo que demuestra que las reformas no dependen del texto, de la letra de la Constitución, sino de la voluntad de los políticos de turno para ponerse de acuerdo por el bien del pueblo chileno, dejando de lado sus excesivos privilegios y siendo generosos en su actuar. Aprovecho además la oportunidad y dirijo un saludo a los soldados patriotas que hace más de 200 años en la batalla de Rancagua, conocida como el desastre de Rancagua, ocurrido el 1 y 2 de octubre de 1814, entre el ejército de los patriotas chilenos comandados por el general Bernardo O'Higgins y el ejército de la monarquía española que estuvo bajo el mando del brigadier
Mariano Soro, dieron su vida por Chile y los pocos que lograron sobrevivir tuvieron que refugiarse en Argentina, volviendo años después a recuperar la independencia perdida. Por último, quiero despedirme de la audiencia con un breve pero muy decidor dicho para los tiempos que corren. Cuando el ciudadano está en peligro, clama a Dios, al policía y al soldado. Pero cuando el peligro ha pasado, Dios es olvidado y el policía y el soldado son despreciados. Me despido, estimado Carlos Fica, y gracias por estos minutos. Viva Chile y que Dios bendiga siempre a nuestra amada patria. Muchas gracias, don Carlos Chell, muy motivador su mensaje. También recibimos los comentarios del director de la multigremial, el general de Carabineros en situación de retiro, don Yerko Rafo Cóstina. Veamos qué nos dice mi general Rafo. Estimados auditores, el año 1970 asume la presidencia de Chile el presidente socialista Salvador Allende, por la vía del voto popular y previa aprobación del Congreso Nacional, por no haber obtenido la mayoría absoluta. Con este gobierno, desde un comienzo, el país empezó a caer en crisis, que terminó el año 1973 con la petición de la Corte Suprema, la Cámara y el Senado, la Contraloría General de la República y los chilenos que manifestaron que el gobierno de Allende había caído en la ilegalidad constitucional. Asume la Junta Militar de Gobierno, la cual comienza primero mejorando la economía, el abastecimiento de alimentos para la población, reactivando al país que estaba estancado, gran inflación y crisis en todas las actividades nacionales. El gobierno militar visualiza que la Constitución del año 1925 no era capaz de garantizar los derechos del pueblo de Chile y que superada por el gobierno socialista de Allende y que gobernaba con los famosos decretos de insistencia sin consultar al Congreso al aplicar las leyes. Así, se convoca a grandes personalidades de la República, como académicos y constitucionalistas, como también a exgobernantes como los presidentes Alessandri y González Videla, y se empieza a preparar una constitución moderna, fuerte, que garantizara los derechos y que representara a la República de Chile. Luego de más de 7 años de estudios y discusiones, se presenta a Chile el año 1980 la Constitución para su aprobación o rechazo, el sí y el no. Llevado a efecto el plebiscito, se aprueba esta Constitución con mayoría absoluta que nos rige por más de 40 años. Además, que a esta Carta Magna en gobiernos democráticos se le hizo una serie de modificaciones, tanto que el propio presidente Ricardo Lagos el año 2007 la nombró como la Gran Constitución en democracia. Hoy, después del estallido delictual del 18 de octubre del 2019, se presiona al presidente Piñera para incluir en su programa de gobierno una nueva Constitución. Hoy enfrentamos el día 25 de octubre dos caminos: apruebo o rechazo. Estimo, y luego de analizar todas las situaciones que enfrentamos, que la Constitución que hoy nos rige ha cumplido a cabalidad los objetivos que Chile necesita. Tal vez se podría hacer pequeñas modificaciones menores para lograr los nuevos objetivos de la sociedad chilena, pero no un cambio total y sin saber a ciencia cierta cuál será lo que logrará con ello. El artículo 127 de la Constitución estipula reforma a la Constitución. Vale decir, se podría haber hecho las modificaciones a proposición del presidente de la República o de las cámaras, como allí se estipula, con los quórums necesarios para ello. Por lo tanto, estimados compatriotas, yo llamo a votar decididamente rechazo, porque estimo es la mejor opción para lograr los cambios necesarios que necesitamos sin caer en la incertidumbre e inestabilidad democrática. Muchas gracias, general Rafo. Finalmente, nos envía su opinión nuestro presidente, don Pedro Beas de Abuno. Estimados auditores del programa Una Sola Voz, les habla Pedro Beas de Abuno, presidente de la multigremial, y lo primero que quiero contactar y comunicarles a ustedes lo duro que es perder la libertad. Venía recién viajando de Santiago a Viña del Mar, y el hecho de que uno no pueda desplazarse libremente desde su casa a la costa ya es una pérdida de libertad, así sean las razones tremendamente importantes por qué el Estado de Chile está coartando esa libertad. Porque es importante tener en cuenta lo que estoy comentando, porque si gana el apruebo, evidentemente que se nos va a coartar la libertad.
yo quisiera tomar las palabras del padre Opaso, el cual señalaba que desde los tiempos más remotos el hombre ha luchado por la libertad. Siempre el hombre se ha sentido oprimido por una u otra razón, por uno u otro jefe, por una u otra clase social que domina sobre la otra. Por lo tanto, en este momento es muy importante comprender la lucha que tenemos que dar como ex militares, como ex policías, por nuestra libertad. Y eso significa votar rechazo. Y votar como una sola voz, como un solo gran grupo humano que desea luchar por la libertad de este país. No podemos perder la libertad de reunión, no podemos perder la libertad de opinar, no podemos perder la libertad de movimiento, como estaba recién hablando yo, de que a uno le restringen el paso desde una región a otra. No podemos perder nuestras propiedades. O sea, no podemos caer nuevamente en lo mismo que estuvimos a punto de caer en el año 1973, en las manos de gente que solo quiere un gobierno totalitario. Y la forma de oponernos es trabajando juntos, es trabajando en unidad. Es por eso que les quiero recomendar que empiecen a poner atención a una nueva organización que acaba de nacer, que se llama Sinergia Democrática. Sinergia Democrática, como ustedes saben ya porque se lo hemos informado por otros caminos, tiene dos anclas muy poderosas, Multigremial y CONFAR. Ambas organizaciones son las dos organizaciones base de esta nueva organización que pretendemos nosotros con ellos, en primer término, luchar por el rechazo y más adelante llevar candidatos propios a las municipalidades y, por qué no, lo que siempre hemos pensado, a la larga, tener nuestra propia bancada militar policial en el Congreso, que va a ser la única forma de poder defender nuestros objetivos y tratar de alcanzar nuestras metas. Es importante entonces comprender de que se están haciendo muchos esfuerzos para poder avanzar. Y Sinergia Democrática, con estas dos organizaciones anclas, como las llamamos, más unas 10 o 15 organizaciones civiles que ya se han integrado, es un grupo muy importante que está trabajando por el rechazo y requiere que ustedes lo conozcan y requieren que ojalá le brinden su apoyo. ¿Cómo puede dar su apoyo? Primero, yendo a votar. Segundo, convenciendo al vecino, al hijo, al amigo, al sobrino, la importancia de votar rechazo para poder conservar nuestra vida tal cual es el día de hoy. Y en tercer lugar, ayudar a quienes están en este instante trabajando para que cada mesa tenga un apoderado que sea capaz de defender los votos. Como ustedes saben, los comunistas siempre dicen, no importa quién vota o cuántos vota, lo que importa es quién los cuenta. Entonces, a ayudar a Sinergia Democrática, que va a ser probablemente el brazo político de los militares y policías en el futuro. Y para nuestros amigos que nos están escuchando, les quiero también relatar algo que nos acaba de acontecer, que resulta que en la campaña por el rechazo, que se veía por televisión, tuvimos que sacar nuestro logo que nos ha acompañado durante más de 5 años de vida y que nunca nadie había opuesto ninguna oposición. Sin embargo, ahora, como estamos por el rechazo, varios grupos empezaron a tratar de limitar nuestro accionar. Para no afectar a terceras personas, entre paréntesis civiles que han sido muy amables con Multigremial y han trabajado duro para que Multigremial, que es la única organización militar que está en la franja en este instante televisiva, continúa en la misma forma. No queremos afectar a estos civiles que nos ayudaron y también queremos respetar a nuestras instituciones y a nuestro país, predicando un sentido de unidad. Pero también queremos decir que militares y policías, siempre lo hemos dicho y con voz fuerte y claro, el militar y el policía es el que está hoy en servicio, es el que estuvo ayer y es aquel que va a estar mañana. Esas son las instituciones amadas y de orden. Por lo tanto, cualquier político, cualquier partido totalitario que nos quiera impedir que nuestro logo flamee al viento como debe flamear, no lo va a lograr, porque las Fuerzas Armadas de ayer, de hoy y de mañana, las policías de hoy, ayer y mañana, somos todos uno solo, somos los mismos. Por eso quiero a ustedes decirles que por favor tenemos que trabajar unidos, tenemos que trabajar fuerte, porque nuestro deseo es ayudar a que nuestro país surja. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. También colaborando o dando informaciones respecto a Sinergia Democrática.
le queremos solicitar a nuestros auditores quienes puedan cooperar con enviando videos de no más allá de 1 minuto o 1 minuto y medio, indicando el nombre, el lugar de donde son, la actividad y por qué, dando su motivo por qué rechazan. Por favor, esto lo pueden enviar directo al correo sinergiademocrática@gmail.com, o si se olvidan, mándenlos al correo de la multigremial, que nosotros también se lo haremos llegar allá. Entonces, reiteramos el saludo de nuestro presidente y reiteramos el pedido de nuestro presidente: apoyemos a Sinergia Democrática. Estamos llegando al final de nuestro programa. Por favor, Milton, tus últimas palabras para despedirte. Antes de despedirme, les solicito a todos mis compatriotas que en el próximo plebiscito defendamos nuestra libertad y recuperemos Chile, votando rechazo. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias, Milton, por tus comentarios y aportes. Agradecemos también a nuestros panelistas virtuales, abogados constitucionalistas y amigos que nos envían sus comentarios y opiniones. Y a ustedes, señores auditores, que cada sábado nos escuchan. Muchas gracias por vuestra preferencia. Reiteramos el llamado a participar en el proceso constitucional. Hoy analizamos con nuestros abogados constitucionalistas la propiedad privada, la protección del medio ambiente y la educación. Les recordamos que en este proceso debemos votar y llevar a votar a quienes lo necesitan. Ayudémoslos, llevémoslos en el auto si es necesario. Votar rechazo, cuidar los votos siendo apoderados de mesa. Les recuerdo el llamado de Sinergia Democrática. Unámonos a ella y trabajémonos por Chile con ellos. Hoy sigue difícil la situación. Les pedimos prudencia y responsabilidad a nuestro estamento político. Agradecemos a los trabajadores de salud que nos cuidan, a trabajadores de otros rubros que es difícil mencionarlos a todos, que permiten que Chile siga funcionando, y a Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas que están en todas. Nos volvemos a encontrar, si Dios así lo quiere, el próximo sábado 10 de octubre. Tengan ustedes muy buenas tardes.
En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,